Imagina que el héroe que idolatrabas resulta ser un impostor. El atleta que te inspiró, el campeón que celebró un país entero, todo era una mentira. Medallas, récords, millones de dólares, la admiración de millones. Todo parecía perfecto, pero el éxito fue construido sobre una traición, un engaño que se ocultaba en las sombras. Hoy veremos los escándalos más grandes del deporte. ¿Cómo fueron descubiertos? ¿Qué perdieron cuando la verdad salió a la luz? ¿Y por qué sus historias nos siguen sorprendiendo? Quédate hasta el final. La historia número 4 te dejará sin palabras. Sammy Sosa. El bate de corcho. 3 de junio de 2003. En Chicago, la leyenda del béisbol Sammy Sosa, el ídolo de las grandes ligas y uno de los mayores jonroneros de su era, se prepara para un turno al bate. Nadie lo sabe, pero este día, su carrera, su legado y la admiración de millones están a punto de cambiar para siempre. Con un swing poderoso, Sosa conecta la pelota, pero su bate se quiebra en pedazos. Lo que cae al campo de juego no es solo un trozo de madera, es una mentira. Dentro del bate, claramente visible para todos, hay un pedazo de corcho. Un simple y vergonzoso atajo para ganar. El shock es inmediato. Sosa, el hombre que una vez tuvo una carrera con el bateador Mark McGwire por el récord de jonrones, es expulsado del juego y suspendido. Él insiste en que fue un error, que era un bate que usaba solo para practicar. La sanción fue leve, pero el daño a su reputación fue irreparable. El bate de corcho no solo puso en duda su honestidad, sino que manchó cada jonrón que conectó y cada récord que batió. La historia de Sammy Sosa no solo habla de un fraude en un juego, sino de la delgada línea entre la gloria y la deshonra en el mundo del deporte. Brandon Jennings, el tiro libre. Robado. En el mundo del baloncesto, cada jugador tiene un rol. Y cuando te hacen una falta, la regla es clara. Eres tú quien va a la línea de tiros libres. Pero Brandon Jennings, en un momento de pura arrogancia, decidió que él era la excepción. Un partido de temporada regular entre los Milwaukee Bucks y los Houston Rockets. El marcador está ajustado y cada punto es crucial. Después de una falta, el pívot Andrew Bogut se prepara para lanzar 2 tiros libres, pero un jugador tenía otra idea. Brandon Jennings, con un mejor porcentaje de tiros libres ese día, vio la oportunidad de tomar un atajo. En un acto audacia, se adueñó del balón, se paró en la línea de tiros libres en lugar de Bogut, y sin que nadie se percatara al principio, metió el primer punto para su equipo. Pero el engaño duró solo un instante. Los Rockets protestaron, y los árbitros intervinieron. Anularon el punto de Jennings y enviaron a Bogut a la línea para hacer lo que le correspondía. La ironía final. Bogut falló ambos tiros. El incidente, aunque no tuvo mayores consecuencias, fue un momento de astucia y de trampa que demuestra que, a veces, los jugadores intentan ganar a cualquier costo. Lance Armstrong. El fraude de la leyenda. Su nombre era sinónimo de victoria. No solo era un ciclista, era un símbolo de la lucha y la esperanza. Un hombre que regresó de la muerte para conquistar el deporte más agotador del mundo. Lance Armstrong no solo ganó el Tour de Francia, lo dominó 7 veces. Con cada victoria, se convertía en una figura más grande que la vida, un ícono de la perseverancia. Pero detrás de la sonrisa y los trofeos, se escondía una de las mentiras más grandes en la historia del deporte. La historia de Armstrong se hizo famosa por su milagroso regreso tras vencer un cáncer agresivo en 1996. La gente no lo veía como un atleta, sino como un superhéroe. Pero su increíble resurgimiento no fue solo por su voluntad de hierro. Fue el resultado de un programa sistemático de dopaje. Para mantenerse en la cima, Armstrong se estuvo dopando durante años, desde mediados de los 90 hasta su retiro en 2011. Su rutina incluía la EPO para aumentar los glóbulos rojos, transfusiones de sangre y otras sustancias. Él no solo usó drogas, sino que dirigió un sofisticado sistema de engaño para evadir los controles y obligar a sus compañeros a participar. Su leyenda no estaba construida en base a la fortaleza,
sino en base a un engaño científico y coordinado. Por más de una década, los rumores y las acusaciones rodearon a Armstrong. Periodistas valientes y antiguos compañeros de equipo comenzaron a hablar, exponiendo el programa de dopaje. Floyd Landis, un excompañero, fue el primero en romper el silencio. Él le dijo al mundo que el dopaje no era algo que se hiciera en secreto, sino que era una forma de vida dentro del equipo de Armstrong. Pero la leyenda de Armstrong era tan poderosa que logró acallar las voces, negando todo con agresividad y demandando a quienes lo acusaban de mentir. La prensa y el público le creyeron, al menos por un tiempo. La verdad finalmente alcanzó a Armstrong. En 2012, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, o USADA, publicó un informe de más de 1000 páginas que detallaba el sistema de dopaje. El reporte fue la prueba definitiva. Como resultado, Armstrong fue despojado de todos sus títulos, incluyendo 7 trofeos del Tour de Francia. En una entrevista con Oprah Winfrey en 2013, Armstrong finalmente confesó. Admitió que se había dopado durante toda su carrera de dominio, dejando al descubierto el fraude. Preguntas concretas y respuestas tajantes. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. La historia de Lance Armstrong no es solo la de un atleta que hizo trampa, es la de un símbolo que traicionó la fe de millones. Su caída no solo arruinó su reputación, sino que también dejó una cicatriz profunda en el mundo del ciclismo. Hoy, sus 7 trofeos están vacíos, y su historia nos recuerda que, no importa cuán grande sea la gloria, una mentira siempre tendrá un precio muy alto: el escándalo del spray. En el mundo del baloncesto, cada milímetro y cada milisegundo cuentan. Los jugadores buscan la ventaja perfecta: un tiro más rápido, un salto más alto o un agarre inigualable sobre el balón. Y el 16 de marzo de 2016, el mundo del deporte se quedó en shock por un simple spray de manos y la historia de un gigante de la NBA que lo usaba para hacer trampa. El partido se jugaba entre los Houston Rockets y los Atlanta Hawks. Durante una posesión, el balón terminó en las manos del jugador Paul Millsap, que inmediatamente lo sintió extraño. La pelota estaba anormalmente pegajosa. Millsap se detuvo en seco y le entregó el balón al árbitro, quien al revisarlo confirmó la situación. El árbitro Monty McCutcheon, un veterano de la liga, pidió el balón fuera del juego. La pregunta en la cancha era obvia: ¿de dónde venía esa sustancia? Las cámaras no tardaron en enfocar a Dwight Howard, sentado en el banquillo. Los árbitros se acercaron a él y le mostraron una pequeña botella de aerosol. Howard, sin inmutarse, intentó minimizar el incidente, afirmando que se trataba de una sustancia que usaba para mantener sus manos secas. Pero la NBA tiene una regla clara: no se permite el uso de ninguna sustancia en la cancha que pueda alterar el juego. Howard fue confrontado, y la evidencia en sus propias manos demostraba que había roto una regla del deporte. La NBA decidió no suspenderlo, pero sí le impuso una advertencia, una mancha en su carrera. Este incidente, aunque pequeño, fue visto por muchos como un acto de trampa. Un gigante, un superatleta, buscando una ventaja de forma deshonesta. El caso de Howard se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los más altos niveles de competencia, la tentación de tomar un atajo es una batalla constante. Un pequeño spray de manos manchó la reputación de una leyenda. Desde bates de corcho y hazañas imposibles hasta engaños pegajosos y traiciones silenciosas, estas historias nos recuerdan una verdad incómoda: que detrás del brillo de la gloria, a veces se esconde la sombra del engaño. Cada uno de estos atletas eligió un atajo, creyendo que la victoria era más importante que la honestidad. Y por un tiempo lo pareció. Pero como hemos visto, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. En el caso de Dwight Howard, aunque el escándalo fue real, la historia de los 5 años fue un rumor infundado. Su caso nos demuestra que incluso un pequeño acto de trampa puede manchar una carrera. El legado de un campeón no se mide solo en trofeos, sino en la integridad de su camino. Y la pregunta que queda es: ¿cuando el precio de la victoria es la verdad, realmente vale la pena?
Cuéntanos qué opinas. Si te gustó este viaje a través de los escándalos más grandes del deporte, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.